Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado el Mellizo, no estaba con los demás compañeros cuando Jesucristo vino ya resucitado. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no coloco el dedo en el agujero de los clavos y en la mano y en su costado, no creo. 8 días después estaban los discípulos y Tomás con ellos. Se presentó Jesús estando con las puertas cerradas y les dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: coloca tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesucristo le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 24 al 29. Creer tiene su secreto. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 3 de julio, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica, a través del Santo, nos pone a pensar en los momentos de incredulidad que pueden tener muchas personas cuando dudan, cuando no están seguros, cuando exigen una prueba, entonces lastiman la fe. Es necesario pedirle a Dios para que la persona pueda vivir la fe, pero sin dudas. El santo de hoy, Santo Tomás Apóstol, es el santo conocido por ese momento en que no creyó en Cristo resucitado, pero reconoció después la divinidad de Jesús de Nazaret. Santo Tomás Apóstol fue un pescador de Galilea, a quien Jesús lo llamó para ser discípulo, y se destacó después por su trabajo pastoral y evangelizador, después de reconocer a Jesús el Mesías. También es importante decir que la frase de Santo Tomás, cuando ya reconoce que sí es el resucitado, Señor mío y Dios mío, esa frasecita la repetimos los católicos en la celebración de la Santa Misa cuando estamos de rodillas frente al sacramento de la Eucaristía. Señor mío y Dios mío. La frase aparece en el capítulo 20, verso 28 del Evangelio según San Juan. El apóstol Santo Tomás pronunció las palabras cuando se apareció nuevamente ante los discípulos y Jesús lo invita a que tenga una experiencia de Dios para que supere la incredulidad. Eso aprendemos hoy, esa lección del santo de hoy. Jesucristo abre las puertas para que la persona tenga una experiencia de Dios y la persona logre superar la incredulidad. Santo Tomás Apóstol. Creer tiene su secreto. Sí tiene la razón. Creer tiene su secreto. Creer es una virtud, sí, se llama teologal. Y se llama teologal porque viene derechito de Dios. Es una virtud, es una gracia de Dios, la concede Dios. Hay que pedírsela directamente a Dios. Aumenta mi fe, regálame mi fe. Permite que yo sea una persona de fe. Entonces tiene una relación directa con Dios. El tema para hoy, según la palabra de Dios, es creer.
Ahora, ¿creer tiene sus secretos? Sí, porque han habido cantidad de personas que se han equivocado en la fe, cantidad de personas que viven contrarias a la fe, cantidad de personas que anuncian, evangelizan y hacen lo contrario. Cantidad de personas que pierden muy fácilmente la fe por un comentario. Entonces dicen, no es que yo perdí la fe, yo no volví por allá. Todo eso puede suceder cuando no está definida la fe y entender que la fe tiene su secreto. Hay un santo del siglo IV de la historia en la Iglesia Católica. Ese santo definió el asunto de la fe con una frase que se la sabe cantidad de personas. Es una frase en latín, es un aforismo en latín. La frase es crede ut intellegam. Crede ut intellegam. Eso significa hay que creer para poder entender. Si crees, podrás entender. Creo y entiendo. Esa es la manera de traducir esa frase de San Agustín de Hipona, que ahí resume la relación que existe entre la fe y la razón. Ha sido como la discusión filosófica e intelectual de toda la historia de la humanidad. Los que se quieren alejar de la fe se declaran ateos, se declaran agnósticos, se declaran en contra de la iglesia, critican todo. Entonces ha habido fe y razón. El ser humano cree tener la razón y no entiende los asuntos de la fe. ¿Cómo moverse en esa fe? Con las máximas que vamos a escuchar ahora. Esta es la primera máxima. Crede ut intellegas. Tendrás que creer para que puedas entender. San Agustín de Hipona. Y si logras entender, entonces serás una gran persona de fe. Otra de San Agustín en la misma línea. La fe es el punto de partida para poder entender. La fe actúa como una puerta de entrada para que el ser humano comprenda los asuntos de Dios que no son fáciles de entender mientras no haya fe. Otra, la fe y la razón se complementan, dice San Agustín, no están en contra. Entonces una persona no puede decir es que solo la fe, no, la razón también hay una relación que se llama complementaria. Otra en la misma línea, decía el santo, hay que entender para creer mejor. Esa frase es muy buena, hay que entender para creer mejor. Hay personas que le preguntan a los sacerdotes, ayúdeme padre, es que yo no puedo creer que esto sea así, se me hace difícil, no puedo entender esto. Entonces San Agustín dice entender para creer. Si bien la fe es el punto de partida, entonces a medida que se profundiza en la fe, se fortalece y se hace más profunda. Entender para creer. No hay contradicción entre la fe y la razón, dice el santo. No existe contradicción. Entonces una persona no puede decir que para ser un buen católico, un buen creyente, para vivir bien una religión, entonces solo lo que me diga la fe y la razón. No, ¿cómo así? San Agustín dice la verdad es una y la fe y la razón pueden llevar a encontrar la verdad. No hay conflicto entre creer y entender. No existe un conflicto entre creer y entender. Sin fe es imposible agradarle a Dios, por ejemplo. Con fe no hay obstáculo que una persona no puede superar si tiene fe. Solo cree de verdad el que practica lo que cree. Esa frase también es muy buena. Solo cree de verdad el que practica lo que cree. Para creer es preciso querer creer. También muy buena la frase, porque hay personas que dicen, es que sí, le entiendo lo que me está explicando, pero no lo logro creer. No, si no hacen esfuerzo, si no hay voluntad, no funciona. Para creer es preciso querer entender las cosas. La primera virtud teologal que los católicos tenemos en nuestra Iglesia Católica, que se llama la fe, tiene su condición.
confiar plenamente en Dios, creer en Dios. La definición de la Santa Biblia sigue teniendo razón. El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos en una Biblia es la mejor definición que hay de fe en toda la Biblia. Aparte de la historia de Abraham, que es el padre de la fe, si se trata de hablar de asuntos de fe, habría que poner como modelo a Abraham, el padre de la fe. Habría que decir que la Santísima Virgen es un modelo perfectísimo de la fe. ¿Qué dice la Santa Biblia en ese capítulo 11 de la Carta de los Hebreos? La fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Es indispensable saber que sin la fe es imposible agradarle a Dios. Si alguien cree primero en Dios, logrará llegar donde se encuentra Dios. Ese capítulo 11 de la Carta a los Hebreos es genial para definir la fe. San Agustín de Hipona, obispo y doctor en la Iglesia Católica, enseña que la fe no requiere ninguna justificación externa. La fe se caracteriza por la confianza en lo que no se ve, como dice la Carta a los Hebreos. La fe implica que amar a Dios, llevar una vida de acuerdo a los mandatos de Dios. Bastaría si una persona dice yo no sé mucha Biblia, no, tranquilo, no interesa que no sepa mucha Biblia. La Biblia dice amarás a Dios, amarás a los demás y te amarás a ti mismo. Siempre serás una persona que te riges por el amor. Está cumpliendo muy bien la fe, el que se deja guiar por el amor de Dios y traduce ese amor en la relación como trata a los demás. La fe y la razón son complementarias. Para tener una fe bien organizada es que hay que tenerla organizada con la razón. Que no hayan discusiones que no tengan sentido ni razón de ser. Que no se pierda tiempo. Encontrarse una persona que diga, no, es que yo no soy católico y yo les alego a ustedes que esto no es de fe. Y me gasto 3 horas discutiendo con la persona. No entendió la lección. No es discutir con nadie porque la fe no se discute con nadie. O cree o no cree. La fe y la razón son complementarias. El santo enfatiza en eso, creo para entender. Santo Tomás, el apóstol, un judío que era pescador, aprendió una buena lección del maestro de Nazaret. Dichosos los que han visto y han creído, le dijo Jesucristo a Santo Tomás apóstol. Dichoso el que ve y puede creer, dichoso el que tiene una fe suelta, sencilla y humilde y sin complicaciones. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29. Será dichosa aquella persona que no se complique con los asuntos de la fe. Que una persona no crea que porque usted es de fe y se la pasa rezando, usted tiene derecho a ser juez de los demás. Es el pecado más común de muchas personas de fe. Son demasiado jueces y critican demasiado a los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué ejemplo es de fe esa persona? Ningún ejemplo. La primera profesión de fe es en Dios. El católico tiene una profesión. El mismo credo que la Iglesia Católica le propuso a la humanidad católica en el año 325 en un concilio que se llama Nicea. Precisamente se están cumpliendo 1700 años de haberse declarado en la Iglesia Católica en qué tiene que creer en una persona y se llama el credo. Es el que repetimos en la Santa Misa todos los domingos. En la Eucaristía, creo en Dios. Entonces, confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe. Confesar que Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Creo en Dios. Creer tiene su secreto. Hay que creer para poder entender. No hay contradicción entre la fe y la razón. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.